Yo quiero hablar acerca de un personaje en el que se mostró la gracia, Anakin Skywalker. Nada, no se crean, no lo entendieron los que no ven Star Wars. No, vamos a hablar acerca de Habacuc. La semana pasada Gil habló de Jonás, ¿sí se acuerdan? Y nos dio una explicación muy buena. No sé si se acuerdan cuál. El punto a mí que me tocó así grande fue la obediencia, obedecer. ¿Obedeces o te atienes a las consecuencias? ¿No? ¿Obedeces a Dios o te atienes a las consecuencias? Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de Habacuc, otro de los profetas menores, el octavo libro de los profetas menores. Este libro fue escrito por Habacuc en el año 640 a.C., un poco antes del asedio de los babilonios y de la captura de Jerusalén. Más o menos, se cree que más o menos por ese tiempo fue escrito. Y Habacuc era posiblemente, o se cree que era un levita y cantor del templo, porque en Primera de Crónicas, por algunos datos de los que están en el libro de Habacuc y por lo que dice en primer libro de Crónicas 25:1, si lo tienen por ahí, primer libro de Crónicas 25:1. Dice, está hablando a la organización de los músicos y dice: para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Y luego ya dice, ya trae una lista de los que fueron apartados para ese servicio. Por lo que se cree que Habacuc era uno de estos levitas, es porque al final el libro de Habacuc tiene 3 capítulos y el último capítulo, el 3, es como una oración, pero como un canto, como un salmo que trae, de hecho, está la estructura como si fuera un salmo, como si fuera un canto. De hecho, al final dice que va dedicado a los cantores para cierto tiempo. Entonces, por eso es por lo que se cree que Habacuc era un levita o cantor del templo. El libro de Habacuc, les decía yo, es el octavo libro de los profetas menores y consta de 3 capítulos. 2 de ellos, los primeros 2, es un diálogo entre Habacuc y Dios. Habacuc le empieza a dar quejas a Dios acerca de la situación. Dios le responde, Habacuc le vuelve a poner su queja y Dios le vuelve a responder. Y el capítulo 3, como les decía, es una oración, salmo, alabanza de Habacuc en respuesta a lo que Dios le estuvo respondiendo, ¿no? En los tiempos en que Habacuc escribió, o en los tiempos en que Habacuc está escrito este libro, Israel estaba pasando por una situación de crisis nacional. Había violencia, había calamidades, había sufrimiento, destrucción, riñas, contiendas. Dice que la ley estaba entorpecida y el impío acosando al justo. Más o menos como estamos ahorita, más o menos así como va ahorita la situación. Pero podemos entender que en ese tiempo el reino de Israel ya estaba dividido en el reino del norte y Judá. Habacuc estaba en Judá. El reino del norte ya había sido tomado por Asiria. Ya estaba tomado por Asiria, ya habían sido saqueados. Y Asiria estaba amenazando con tomar también a Judá. Entonces Habacuc no toma la misma actitud de los otros profetas, donde hablan y refieren que la situación de Israel era ocasionada por su pecado. Más bien él se queja con el Señor. Si se fijan, el primer capítulo de Habacuc, él empieza quejándose con el Señor. Déjenme agarrar mi trapito porque ya estoy sudando. Vamos a Habacuc. ¿Sí saben dónde está Habacuc? ¿Sí sabían que había un libro que se llama Habacuc? ¿O no? ¿O nunca lo habían leído? Habacuc empieza él quejándose. De hecho, el título que tiene aquí en mi Biblia dice: la primera queja de Habacuc. Y él empieza a quejarse por la situación que está pasando Israel, lo que les decía ahorita. Si leemos del versículo 1, más bien del 2 al 5, al 4, dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? Es NBI mi versión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia.
El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Sí? Podemos ver que es una queja, podríamos decir que válida de Habacuc, a lo mejor por él, porque él buscaba al Señor, él estaba en la posición que a lo mejor estamos nosotros como hijos de Dios, no como los que están afuera, que están sumidos en el pecado, sino como hijo de Dios. Él estaba quejándose y diciendo: ¿por qué tenemos que estar viendo esto, pasando por esta situación? Y le reclama y le dice: Señor, somos tus hijos, ¿por qué estamos pasando por estas situaciones adversas? ¿Por qué el justo es acosado por el impío? Y la respuesta del Señor a Habacuc están en los siguientes versos del 5 al 11. Pero la respuesta que el Señor le da no es la que Habacuc quisiera escuchar. Habacuc tal vez él quería decir que el Señor le dijera: sí, los voy a librar y voy a destruir al ejército asirio, y ustedes van a ser libres y prósperos y todo esto, Pero el Señor no le dice eso. El Señor lo que le dice, que traerá juicio a los asirios, sí, pero que va a ser por medio de otro pueblo, los caldeos, los babilonios. Va a venir los babilonios y van a romper el reino de Asiria, pero también los van a conquistar a ellos, ¿sí? Entonces, como que esta respuesta del Señor no le gusta mucho a Habacuc, ¿no? Vamos a leer algunos de los versículos de lo que el Señor le dice. El versículo 5 dice: miren a las naciones, contemplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Entonces podemos ver que el ejército, que el pueblo de Babilonia, que los caldeos eran peor que los asirios. Eran peor que los asirios. Entonces como que Habacuc se queda: ¿qué? O sea, ¿en serio vas a usar al pueblo babilonio para traer justicia? ¿En serio vas a traer a un pueblo más pecador, más sanguinario, para que destruya al pueblo de Siria? Pero pues también nos va a afectar a nosotros, ¿no? Como pueblo de Israel. Y pareciera ser que en estos momentos, en estos tiempos, así está la situación, ¿no? Llega una ideología, o estamos oyendo algo de lo que el mundo está haciendo, y llega otra ideología más fuerte, más perversa, más torcida, y como que desplaza esa ideología, pero se va empeorando la cosa, y decimos: ¿qué pasa, Señor? O sea, en vez de que salves, parece que está empeorando la cosa. Pero es parte del juicio. Yo lo veo así, como que es parte del juicio de Dios para este mundo pecador, para este mundo que está apartado de Dios y que no busca la presencia de Dios, ¿sí? Ellos mismos, en sus mismas ideologías, se están autodestruyendo. ¿Sí me explico? Y no quiero dar nombres porque luego nos cortan la transmisión o nos la bajan o algo, ¿verdad? Pero sí entendemos de lo que estamos hablando, ¿no? Sí entienden de lo que estamos hablando. Apenas se está hablando pro vida, o estamos luchando los pro vida, cuando ya viene otra ideología peor, perversa, que decimos: ¿qué es lo que está pasando? Y salen cosas y cosas y cosas que pareciera que esto va empeorando. Pero es parte del juicio de Dios. A lo que yo veo aquí en el libro de Habacuc, es parte del juicio de Dios hacia el mundo pecador. Entonces Habacuc se queda y dice: bueno, ok, está bien eso, pero le dice en el versículo 13, perdón, ya me perdí. Sí, le dice: ¿por qué usa Babilonia, la cual es una nación peor que los asirios? Y si acaso quedarán sin castigo. Habacuc 1, 13, 15 y 17. El 13 dice: son tan puros tus ojos, Habacuc le está diciendo a Dios, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Y luego el 15 dice: Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas, y así se alegra y regocija. Y el 17 dice: continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones. Es decir, el ejército de Babilonia venía y arrasaba con todo, era peor que los asirios. Y Habacuc le dice: ¿cómo vas a usar a este pueblo para traer ese juicio? Y Dios le vuelve a responder a Habacuc en el capítulo 2.
viene la respuesta de Dios a esta segunda queja de Habacuc, y Dios le da una visión. Le dice que la escriba para que se pueda leer y traer esperanza y fe al que la lea y la escucha conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Vamos a leer Habacuc 2, 2, 3. Habacuc 2, 2 y 3. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿De qué visión está hablando aquí? ¿De qué visión es la que está hablando? ¿Cuál es esa profecía que Dios le está hablando a Habacuc? Si entendemos cuál es la profecía o cuál es la palabra que Dios le está dando a Habacuc, esta palabra por cierto se cumplirá. Jesús volverá como rey, como juez, ya no como bebé a morir por nuestros pecados, sino a juzgar a vivos y muertos, a reinar. Esta es nuestra esperanza y nuestra fe. Por eso dice: escribe esta visión y manténla para que la pueda leer todo el que necesite afirmar su fe, todo el que necesite esperanza la pueda leer y pueda esperar en esta palabra. El versículo 4 dice aquí, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Esta es la base de este capítulo, de este libro. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y es lo que nos trae a nosotros la salvación. Esta fe es la que nos sostiene, la que nos lleva a salvación. No hay otra cosa, no podemos hacer nada, no hay nada que yo pueda hacer, no hay ninguna obra que yo pueda hacer para traer salvación. Lo único que me puede traer salvación es la fe en el Hijo de Dios. La fe en esta promesa es lo que nos va a mantener firmes. Dice: el mundo se enorgullece de su pecado y de la situación actual, mas el justo por la fe vivirá. Esta es otra versión, dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Estamos confiando en esta palabra. Esta palabra de seguro se cumplirá. ¿Y cuál es esta palabra? Hebreos 10, 35 al 39. Voy rápido porque ya es tarde. No quiero que se me duerman. Hebreos 10, 35 al 39. Dice la versión NBI: así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Esta es la fe, esta es la palabra, esta es la promesa que Dios le estaba dando a Habacuc, y es en la que nosotros basamos nuestra fe y basamos nuestra esperanza. No perdamos nuestra confianza en que esto va a venir, en que esto va a suceder. Dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Esta fe es para salvación, pero esta fe tiene que ser probada. Dios nos da una medida de fe a través de su palabra. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Conforme vamos conociendo la palabra de Dios, nuestra fe se va haciendo una más grande medida de fe. Pero también esa fe tiene que ser probada. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Está
hablando el apóstol Pedro, y dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Esta fe tiene que ser probada, Entonces cuando somos probados, cuando es probada nuestra fe, cuando nos encontramos en tribulación, en situaciones difíciles, debemos de entender que Dios, debemos de alegrarnos y entender que Dios está afirmando nuestra fe, está probando nuestra fe para hacerla crecer. Ahora, una tribulación no es que digas: ay, viene el cobrador a cobrarme la tarjeta bancaria. Esa no es una tribulación, es algo en lo que tú te metiste. Eso no es una tribulación. Ay. ¿Verdad? Las tribulaciones de las que estamos hablando es del que el mundo nos trae, en las que el mundo nos tiene, en donde nos tiene asediados, como decía el principio Habacuc, ¿sí? Que los impíos están tratando de asolar a los justos, que hay violencia, que hay todo eso en contra de los hijos de Dios. Esas son las tribulaciones de las que estamos hablando, no de eso, de que tenemos deudas o cosas así, ¿no? O de que el león perdió. ¿Verdad? Esas son las pruebas que afirman nuestra fe. A veces entendemos esas pruebas como todo lo que nos está pasando contrario, pero a veces son cosas en las que nosotros mismos nos metimos, y esas no son pruebas para nuestra fe. Esas son cosas que pues nos metimos nosotros mismos. Las pruebas a nuestra fe son en relación precisamente al carácter conforme a Jesucristo. Dios nos da, les decía, Dios nos da una medida de fe, y esa fe tiene que ser probada como el oro. Cuando te encuentres en una tribulación, entiende que Dios está obrando en tu fe, te está haciendo una fe más preciosa que el oro, ¿sí? ¿No te da gusto eso? ¿Estar en tribulación? ¿Sí? No. Debemos de gozarnos, dice la palabra de Dios, que debemos de gozarnos en esas tribulaciones. Volviendo a Habacuc, Dios menciona 5 ayes, ¿cómo se dice? Ayes, ¿no? Sí. Bueno, menciona 5 ayes. Y si lo vemos, él se está refiriendo al pueblo de Babilonia, pero lo podemos traer este tiempo y se relacionan con lo que está sucediendo ahorita en nuestro tiempo. El primer ay está en Habacuc 2:6. Dice aquí en la versión NBI: hay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? En otra versión dice: hay del que se hace rico con lo ajeno, con las extorsiones que derraman sangre. ¿Sí? Y eso lo podemos ver ahorita que está sucediendo en nuestra actualidad. Está sucediendo mucho. Es decir, si tú estás pensando que a lo mejor los impíos no van a tener castigo, los impíos no van a tener, o tú los ves que prosperas, o dices: ay, ¿por qué les va bien y por qué no les pasa nada? Aquí déjame decirte que Dios le está diciendo: ay del que se hace rico con lo ajeno, con los extorsionadores que derraman sangre. ¿Sí? Ninguno se va a quedar sin su castigo. El versículo 9 después dice: hay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. ¿Sí entendemos los que son ganancias injustas o deshonestas? ¿Sí? Espero que nadie de aquí esté haciendo eso, ¿verdad? Construyendo su casa con ganancias deshonestas. Luego el 12 dice: hay del que construye una ciudad con asesinatos, crimen y corrupción. Hay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Ahí podemos ver que Dios no está dejando nada, no. A veces pensamos que se van a salir con la suya los que están haciendo violencia, los que están haciendo todas estas maldades, pero no. Dios está hablando aquí diciendo, cuando habla de ay del que ese ay es como una interjección, se dice,
que denota algo más allá de lo que de lo normal. Hay del que, o sea, un lamento grande por lo que le va a suceder, porque es algo grande lo que le va a suceder a estas personas. Hay del que construye una ciudad con asesinatos, crimen y corrupción. Después el versículo 15 dice: hay de ti, a ver quién se mete aquí, hay de ti que emborrachas a tu prójimo, hay de ti que lo embriagas con vino para regodearte de la vergüenza de su desnudez. ¿Sí? Alguien que emborracha a su vecino, ¿no? Hay personas así, ¿no? Conocemos a personas así que les encanta hacer caer a los demás en su propio pecado, ¿no? O sea, vente, yo te invito, vente, y los emborrachan. Hay del que emborracha a los vecinos para regodearse de la vergüenza ajena. Y luego el versículo 19 dice: hay del que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Es decir, idolatría. Termina con la idolatría. Algo que podemos ver desde el principio de la Biblia, desde el Éxodo, que era algo que Dios rechazaba completamente. Era algo que Dios es celoso y que no puede permitir, o no puede permitir que haya algo antes que Él en nuestra vida. La idolatría. Hay del que habla, hay del que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Dice el versículo: aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarte, pues carecen de aliento de vida. Sí, la idolatría. Y a lo mejor aquí en este punto sí podemos entrar nosotros. A lo mejor no hemos hecho asesinatos, a lo mejor no emborrachamos a los vecinos, no hemos construido crimen o ganancias deshonestas, pero en la idolatría no tiene que ser precisamente un objeto, un ídolo como tal, sino a veces esa idolatría es nuestro trabajo, a veces es nuestra familia, a veces es el coche, a veces es un equipo de fútbol, a veces son muchas cosas. Todo lo que se interpone entre nuestra relación con Dios, o que estorba esa relación con Dios, llega a ser idolatría, ¿sí? Llega a ser idolatría. Entonces analicemos este punto muy bien, y que cada uno podamos ver qué es lo que podemos o podamos tener como idolatría, ¿sí? Y por último el capítulo 3, que es el que me interesa más, termina con una oración de Habacuc. Dice: oración del profeta Habacuc según, bueno, aquí una palabra rara, signonot. Y si se fijan, durante el capítulo vienen palabras de el Selah, que era el que se usaba como para intercalar en los salmos, en los cantos que había, que se cantaban. Y al final dice: el director musical sobre instrumentos de cuerda. Por eso es por lo que les decía que parece que Habacuc era uno de esos levitas cantores que profetizaba con las arpas, porque esto está escrito como un canto en esa relación. El capítulo 3 es una oración, alabanza que Habacuc hace hacia Dios, y podemos ver que empieza él hablando, alabando a Dios, ¿no? Dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Y luego dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Eso es un canto, ¿no? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Sí lo saben? No, a ver. Su resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Okay. Es un canto también, ¿verdad? Sí, no, no se lo sabe. Había nacido. Entonces podemos ver que empieza él a hacer esa alabanza, ese canto de alabanza, pero luego empieza a decir: una plaga mortal le precede a Dios, un fuego abrasador le sigue los pasos, se detiene y la tierra se estremece, lanza una mirada y las naciones tiemblan, se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. Si se fijan, esto está narrando la segunda venida de Cristo, ¿sí? Está hablando acerca del regreso del Rey, del regreso de Jesús. Está hablando acerca de que Dios va a venir a libertar a su pueblo, ¿sí? Ya vino Jesús y murió por nosotros y nos trajo libertad, perdonó nuestros pecados y nos trajo libertad, pero todavía estamos esperando esa segunda venida de Jesús para que traiga completa libertad y aniquilación del pecado en esta tierra.
Y es lo que está hablando aquí. Es lo que está hablando aquí Habacuc en este capítulo. El versículo 11 dice: el sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Indignado marcha sobre la tierra, lleno de ira trillas a las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía y lo desnudaste de pies a cabeza. Entonces empieza a hablar todo eso, alabando a Dios y narrando lo que va a suceder en ese día terrible, dicen otros versículos, ese día terrible y temible de la venida de Jesús. Y por último, los últimos versículos del 17 en adelante, vamos a leerlo todos, ¿sí? ¿Lo tienen ya? Del 17 al 19. Vamos a leerlo. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Sí, esta última declaración de Habacuc es lo que nos debe interesar. Veíamos al principio que dice que el justo por la fe vivirá, pero esa fe, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo vamos a manifestar esa fe? A través de esto, de que a pesar de que veamos que la higuera no florece, que en los campos no hay majada, que en los campos no hay fruto, que no hay ovejas, todo eso, a pesar de eso, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es lo que nos viene a traer. Esto es como vamos a demostrar nuestra fe, ¿sí? Si tú me dices que tienes fe en Dios, pero estás con una cara así triste y preocupada, pues entonces como que esa fe no es tan real, tan palpable, ¿sí? La fe en Dios se manifiesta a través de esto. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a leerlo otra vez del 17 al 19, pero todos bien fuerte, ¿sí? Entendiendo lo que estamos leyendo, ¿sí? Y lo que estamos declarando. Así como hizo esa declaración Habacuc, que lo podamos hacer de todo corazón, ¿sí? ¿Están listos? Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sí? Le voy a pedir al grupo de alabanza que si pasa, por favor. Y con esto en mente vamos a alabar un poquito, que en realidad podamos manifestar esto. A pesar de la situación que podamos estar pasando en el mundo, que podamos decir: con todo yo me alegraré en Jehová. Me alegraré, sí, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí Habacuc todavía no había sido salvado, todavía ni siquiera llegaba a Babilonia, pero él decía: yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. ¿Por qué? Porque esa fe es la que él está manifestando. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Entonces, que podamos verdaderamente esta fe activarla a través de nuestra alabanza y nuestra adoración, de nuestra vida de alabanza y de adoración.